Querida, aquí como todos los jueves, en una noche más de encuentros con Ana y Fran. En esta noche pues no está mi compañera, igual un saludo muy cordial para la gente de Ecuador que nos escucha, en España, en Chile y sobre todo acá en la Argentina querida, que bueno, esta semana hemos tenido una alegría muy grande con la clasificación, ¿verdad? Y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la licenciada María Fernanda Urbani. Eh, la invitación a ella se debe porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es justamente un tema muy actual que nos compete a todos y que se llama la importancia de la salud emocional en las crisis económicas, nada más y nada menos. ¿Sí? Buenas noches, Fernanda. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y muy interesante este tema, ¿no? De cómo verlo, cómo encararlo. Así es. Sí. Yo quiero partir siempre, a mí me gusta partir de la etimología de la palabra, porque dice mucho. La crisis viene de crino, ¿ya? Que significa que es decidir. Fíjate tú entonces que la crisis realmente es una etapa de decisiones, ¿ya? Tal cual. Decisiones, de cambios, de creatividad, de innovación. Sí. Eso es la palabra crisis, ¿no? Y bueno, todos en algún momento, todos los países, pueblos, así como en nuestra vida que tenemos momentos de abundancia y momentos de pronto en las que no estamos tan abundantes, lo mismo pasa con los países, ¿no? Sí. Con los gobiernos, con todo lo que sea. Y se genera una crisis que comienza con mucha incertidumbre, ¿no? El tema de la crisis es que no sabemos nunca cuándo se termina, sabemos cómo va empezando por los indicadores. Tal cual. Sabemos la actitud de la gente, sabemos que comenzamos a comprar menos, sabemos que las cosas comienzan a subir, sabemos que la inflación comienza a ser galopante, sabemos que el dinero no alcanza, sí. O sea, todos son esos indicadores y la gente se va poniendo cada vez más en tensión, porque sí. La incertidumbre, o sea, la crisis genera eso, un confundirse, un no saber qué esperar sí. Del futuro. Y eso creo que es lo más difícil de sobrellevar. Sí, y también cuánta confusión a lo mejor en lo que nos cuentan y cómo lo cuentan, ¿no es cierto? Que vos decías, bueno, indicadores. A ver, yo creo que el indicador más complejo es cuando vos te tocas el bolsillo, por decirlo metafóricamente, y no tenés plata. Así es. Y las cuentas las tenés encima. Entonces, pero me pareció interesante esta cuestión del origen de la palabra, ¿no? Sí. Decisiones. Y cuántas decisiones nosotros podemos empezar a tomar antes de estar en la crisis, ¿no? O sea, o que la crisis sea el punto de origen para que a partir de ahí las decisiones sean las adecuadas en cuanto puede ser la economía y bueno, y otros temas, digamos. Yo no me voy a meter en temas que no sé, ¿no es cierto? Pero por supuesto que sí. El puntapié, ¿no? De decir, che, bueno, a ver, tengo una situación compleja, difícil, bien. Vos tenés dos alternativas. O te victimizás en la situación y te enredás y que no salís, o ves cómo te podés fortalecer. Precisamente una de las situaciones de decisiones radica en que se puede de la crisis sacar una oportunidad. Tal cual. ¿No? Y entonces, bueno, hay muchas frases de esas, ¿no? Muchas frases sí, de esas, sí. Una de Albert Einstein, ¿no? Sí. Es una frase en la que sí. Dice que la inteligencia o prácticamente, digamos, la innovación, en este caso la creatividad, supera sí. La inteligencia en momentos sí. De crisis, porque es así. Bueno, yo lo pienso desde lo personal, yo digo, las veces que más complicada he estado, ya sea por trabajo o por cuestiones de salud o familiares, cada uno tiene, es donde si vos te dejas llevar y fluís con la situación, se pueden generar grandes cosas. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que estar dispuesto a dejar el lamento de lado, que por ahí también es bastante cómodo eso, ¿no? De quejarte y decir, yo, pobre de mí, los gobernantes o lo que sea. A ver, ¿yo qué puedo hacer? Cuando vos me hablaste para venir a este espacio, lo primero que, bueno, y lo estábamos hablando un poco fuera del aire, lo primero que yo pensé, yo digo, qué buena oportunidad en el caso, ¿no es cierto?, específico de los gastos, qué buena oportunidad para aprender a anotar, para aprender a gastar.
Y sin cuestiones técnicas, ni de facultades, ni de universidad. Lo simple, lo sencillo, pero decir, a ver, no me alcanza la plata. Bueno, lo primero es ¿por qué no me alcanza la plata? Así es. ¿No? Y esos son temas que, bueno, más Sí, adelante sí, vamos sí, a sí, 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 tocar. sí, sí. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer un pequeño esquema de cuáles son los tipos de personas que se generan o que vemos generalmente en consultas las personas, los terapeutas, Sí. ¿no? Son personas que se han quedado sin trabajo Sí. después de muchos años de Ujú. laburo, de creer, de identificarse con un lugar, y entonces de pronto se ven lanzados a la calle Sí. tras una familia a cuestas, Ujú. hijos, responsabilidades. Y también por otro, vemos que los que se quedan, los que siguen trabajando, Sí. hay un gran sector que se queda con un estrés laboral muy alto. Sí. Es una sobreexigencia que muchas veces no es ni siquiera tanta del patrono, sino No. de ellos Es la mismos, incertidumbre. por el hecho de que no me voten, Sí. que no me vayan a Sí. votar. Entonces yo trabajo y trabajo y trabajo y doy todo hasta llegar a un agotamiento que lógicamente pasa el cuerpo factura después. Sí, y hasta terminas haciendo el trabajo mucho menos eficiente de lo que hacías antes, porque estás tan preocupado y ocupado con cuestiones Por que no supuesto. tienen que ver con el trabajo en sí mismo, pero que repercute, sí, claro, en la salud, en todo, en la familia. En la familia. Terminas peleándote a lo mejor con gente que no sabes ni siquiera por qué te peleas, y sí, Sí. sí. Todo eso desencadena. Y por otro lado tenemos gente que está frustrada porque va saliendo de las universidades Ujú. con toda la ilusión de iniciar una carrera, de tener desarrollarse en su ámbito profesional, Sí. y resulta que tampoco encuentra plazas, ¿no? Ujú. Y más que nada, no es que en sí también las plazas, que es una gran verdad, pero se encuentra con ese panorama desalentador de la sociedad, Sí. ¿no? Porque todos estamos inmersos en ese pensamiento negativo, Sí. negativo, que encuentras a alguien, no, pero es que mira, yo estoy buscando. Y ahí es cuando, acojo tus palabras y digo, ahí es cuando nosotros tenemos que sacar lo otro, Sí. lo que no está a la vista. Acá Sí. me sale hacerte una pregunta de ¿en cuánto influye el pensamiento positivo, pero no desde la vulgaridad que hoy se usa tanto el pensamiento No. positivo, el pensamiento ese de la abundancia en todos los aspectos, en cuánto te influye para conseguir ese trabajo, o el pensamiento negativo en cuánto te influye en no conseguirlo? Te lo voy a contestar la pregunta así digamos, con alguna estadística. Sí. De las personas que van sin trabajo Sí. a mi consulta, en la tercera o cuarta sesión de Reiki, Sí. encuentran trabajo. Sí. Entonces tú dices, no, es porque yo tenga una agencia de empleo No, no. y las coloque, nada que ver. Pero sí que la energía Sí, de la persona cambia. Sí. Y al cambiar esa energía, entonces allí es donde ya tiene otras herramientas, Sí. ya mira con otro sentido. Ya en las entrevistas de trabajo se le nota esa empatía, se le nota esa satisfacción personal, Deja de estar se gris. le nota, exactamente, Sí. se le saca su luz, Sí, saca tal su cual. luz. Y entonces me dicen, Ana, reencontré trabajo. Y ya al principio, cuando recién comencé esto, digo, oh, wow, qué bueno, ¿no? Sí. Pero ya ahora no, ya me resulta bastante... Qué rápido, ¿no? Sí. Que cuando uno está dispuesto a ese salto cuántico, no sé cómo Sí, técnicamente sí. se llama, digamos, pero qué bárbaro. Los otros días, bueno, estaba leyendo un material y leía respecto de la abundancia. Y me pareció muy interesante porque viste que cuando uno piensa en abundancia siempre piensa en el vaso lleno. Y vos decís, en realidad la abundancia es el vaso a la mitad. ¿Por qué? Porque uno siempre necesitas Sí. todo el vaso. Cuando vos estás a la mitad, podés usar ese vaso medio lleno o medio vacío de acuerdo a lo que necesites. Y claro, yo digo, pucha, ¿no? Por ahí uno corre una carrera queriendo llenar siempre ese vaso, No. cuando en realidad el vaso vos lo tenés a la mitad y sos abundante por el solo hecho de estar a la mitad. Por supuesto, es así. Y entonces, bueno, seguimos con quiénes más pueden hacer esto. Sí. Por otro lado, también encontramos la gente que ha invertido en una empresa, Sí. los pequeños empresarios, ¿ya? Tenemos los micros y las microempresas y las pequeñas empresas. Sí, de eso te puedo contar. Exactamente. Sí. Entonces, son personas que antes tenían una utilidad que les permitía vivir dignamente. Ahora, como sube todo, suben impuestos, sube todo, entonces no pueden y sienten esa frustración y tienen que despedir empleados y tienen que recortar presupuestos y bajar gastos y bajar calidad.
Que Claro, esa es la sí. situación que Y es también muy... y tenés la otra combinación, Ana, que es, más allá de que te suben tus gastos fijos, también por ahí vos ofreces un producto que no es de primera necesidad. Entonces, el que te consume cuando tiene que achicarse, Lo primero que también te hace es... achica a vos. Pasa mucho con las empresas de servicio, Sí, déjame claro. decirte, pasa Sí, mucho con eso. sí, Entonces, una de las cosas que primero dejan de hacer es la capacitación, por decirte sí, un rubro. sí. Cuando la capacitación es lo más Y sí, importante en claro. época de crisis. Sí, Si los vendedores no se motivan, ¿cómo venden? Y ese es un tema que, bueno, cuesta mucho hacerle entender sí. al empresario que no vea la capacitación como un gasto, No, que es una tal inversión, cual. ¿no? Y bueno, hay mucha gente que no lo comprende y viene toda esta situación. Otra cosa que, que siempre vemos también es esa, yo siempre le digo como el círculo de pesimismo y el círculo que se va generando con esta energía pesada que la gente tiene en época de crisis, Ujú. ¿no? Que no ayuda. No. O sea, realmente tenemos que hacer conciencia que si nosotros queremos aportar en algo positivo a la crisis, salgámonos de ese Tal círculo. cual. El lamento ese generalizado que lo único que hace es dejarte en ese lugar de víctima y que vos decís, mientras te sigas quedando ahí no vas a salir. Por Y supuesto. sí, tal cual. Y otra cosa que también vive la gente como frustración es el hecho de que antes podía tener un nivel de vida mejor. O sea, podía darse pequeños lujos, Sí. pequeños viajes, cosas que ahora se va dando cuenta que no lo puede hacer. Pero también yo tengo la esperanza de que sea transitorio, digamos, o también uno puede empezar a descubrir otras cuestiones, ¿no? Porque si no, si vos vas a depender de un viaje para ser feliz o de determinada, cualquier cosa que sea, si me puedo comprar determinada cartera, determinado zapato, determinada ropa, ir a determinado restaurante para ser feliz, es ponerle No. es darle mucho poder a eso que tiene que A lo suceder, material, ¿no? Sí, a lo material. sí, tal Y las cual. crisis, precisamente, a eso iba. Las crisis son para descubrir nuestra verdadera fuerza, fortaleza interior, Tal cual. ¿no? Entonces es muy importante que nos mantengamos o sea, bien parados en la tormenta para descubrir cuán fuertes son nuestras raíces, Sí, ¿verdad? sí. Entonces eso es lo que es. Y bien, con esto nos vamos a un corte y regresamos. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Estoy Sí, bien? no, Ah. estás muy bien. Súper bien.